Antes de desarrollar la amplificación de una fracción, necesitamos entender algunos aspectos y conceptos importantes. Vamos a leer la definición. Dice de la siguiente manera: amplificar una fracción consiste en multiplicar la fracción por un factor unitario para obtener una fracción equivalente. Entonces, aquí hay dos aspectos importantes que necesitamos tomar en cuenta. Primero es que nos está hablando de un factor unitario. Nos está hablando de un factor unitario. Y también nos está hablando acerca de multiplicar. Entonces, necesitamos ver estos dos temas para poder entender lo que es una fracción equivalente. ¿Qué es un factor unitario? Un factor unitario es una fracción que tiene el mismo número en el numerador que el denominador. Por ejemplo, podemos poner la fracción a partido a. Podemos poner la fracción 2 medios, 3 tercios, 5 quintos, 10 décimos y así sucesivamente. Podemos poner muchos más. ¿Por qué es un factor unitario? Porque al desarrollar la división tanto del numerador entre el denominador, nos va a dar como resultado siempre 1, la unidad. A dividido A da 1, 2 dividido 2 da 1, 3 dividido 3 da 1. 5 dividido 5 da 1 y 10 dividido 10 da 1. Factor se refiere a multiplicación y el objetivo de utilizar un factor unitario es no afectar el resultado de la operación. Bien, el procedimiento para desarrollar la amplificación de una fracción es el siguiente. Por ejemplo, tenemos la fracción 1 medio. Esta es la fracción que yo elegí. Y yo necesito amplificar esta fracción. ¿Pero qué es amplificar? Por ejemplo, yo tengo este cuadrado amarillo. Para amplificar ese cuadrado amarillo, lo único que voy a hacer es volverlo más grande. Pero sigue siendo un cuadrado amarillo. Entonces, esta es la forma dinámica de entenderlo. Es hacer más grande la fracción, pero sigue teniendo el mismo valor esa fracción. Bien, vamos a dejar por un lado esto. Entonces, para desarrollar la amplificación de una fracción, lo que vamos a hacer es multiplicar esa fracción y la vamos a multiplicar por un factor unitario. Aquí tengo algunos ejemplos, podemos elegir cualquiera. Por ejemplo, vamos a utilizar 2 medios. Y aquí de una vez vamos a ver cuál es el procedimiento para desarrollar una multiplicación de fracciones. Pues resulta que para multiplicar fracciones se multiplica el numerador por el numerador y el denominador por el denominador. Entonces, el resultado sería el siguiente: 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. Entonces, la amplificación de la fracción original sería 2 cuartos. La fracción original es 1 medio y la fracción resultante es 2 cuartos. Ahora verifiquemos si tienen el mismo valor. 1 dividido 2 nos da como resultado 0.5. Y 2 dividido 4 también nos da 0.5. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Simplemente cambiamos la forma de la fracción a una forma más grande, pero la fracción sigue teniendo el mismo valor. Vamos a ver un último ejemplo. Vamos a ver la fracción 5 tercios. Entonces, esta fracción 5 tercios la vamos a multiplicar por un factor unitario. Puede ser 2 medios, 3 tercios, 5 quintos, el número que yo elija. Entonces, en este caso voy a elegir 4 cuartos. ¿Por qué es un factor unitario? Porque este número da como resultado 1 y todo número multiplicado por 1 da exactamente el mismo resultado. Entonces desarrollamos la multiplicación. 5 por 4 nos da como resultado 20.
Y 3 por 4 nos da como resultado 12. Entonces, la fracción resultante de la amplificación es 20 doceavos. Y la fracción original era 5 tercios. Vamos a verificar si tienen el mismo valor. 5 dividido 3 nos da como resultado 1.67. Y 20 dividido 12 también nos da 1.67. Entonces, este sería el procedimiento para desarrollar la amplificación de fracciones. Es un tema muy útil en las matemáticas y también al estudiar la física y la estadística.